charge. Crush the Republic. Your next words carefully, Malcolm. I know you've spilled your share of Republic blood, but that's in the past. Join forces with the Republic. Major Quinn, defend the fleet spire while we hold off the Republic. May the Force serve us all. They'd corner us before we gained access. If we want that super weapon, we have to take the base down first. Commander, I'm detecting massive power spikes at the superweapon facility. The Sith Emperor consumed all life on Nathema and Zyos. Could he be behind this weapon? That, or it's what drew him here in the first place. My engineers have discovered a back door into the superweapon. Once they've gained access, we will turn the weapon against you and win this war for the Republic. Emperors crush the Republic threat. Once they fall, our empires can both partake in the spoils of Iotath. I'll promise you right now, whoever this traitor is, we will find him. And we'll make them pay. I know you will. While you start searching, I'm going to win the war they started. For the Eternal Alliance. May the Force serve us all. Yokath, una enorme ecosfera autosuficiente que envolvía por completo a su estrella, permaneció desconocida para la galaxia desde que la especie Yokath se autodestruyó en una guerra civil. Los Yokath fueron una especie que oficialmente no recibieron un nombre en los registros galácticos y vivieron en las regiones desconocidas durante milenios. Vivían por el avance tecnológico. Sus científicos y tecnólogos priorizaron durante cientos de años la construcción de armas de destrucción masiva. A lo largo de su historia, los Yokath probaron sus armas en distintos mundos, destruyendo incontables civilizaciones. Aún así, no se les consideraba ni violentos ni expansionistas. Cuando era posible, ellos mismos se encargaban de ayudar a los supervivientes para que pudiesen reconstruir sus vidas y sociedades. Los analistas y diseñadores de la especie respondían ante el Consejo de Maestros Diseñadores. Finalmente, el Consejo anunció el inicio del proyecto Yokath, una empresa masiva con el objetivo de fabricar un hogar expandible y adaptable para toda la especie, que además fuera seguro contra cualquier fuerza externa. Para ello, eligieron una estrella común en las regiones desconocidas y destruyeron todos los cuerpos orbitales de su sistema hasta el último asteroide, recuperando sus elementos centrales. Estos se utilizaron para crear una enorme ecosfera autosuficiente que envolvía por completo la estrella, utilizando el 100% de su producción de energía. El enorme hábitat se denominó Yokath, y una vez completado, impedía el paso de la luz de su estrella al exterior, haciendo que todo el sistema fuera indetectable para el resto de la galaxia. Aún así, las defensas exteriores de la esfera hacían que el bioma interior fuera prácticamente inexpugnable, mientras que los módulos internos podían modificarse y expandirse según fuera necesario, otorgando a los creadores de Yokath un control total sobre su nuevo hogar. Con el paso de los siglos, la tecnología Yokath se desarrolló aún más. Entre sus mayores creaciones se encontraba la enorme flota eterna que actuaba en sincronía mediante la conexión de sus capitanes Gemini y los dioses antiguos, enormes droides de batalla titanes denominados Isaacs, Skyva, Teeth, Eibela, Esne y Naut, que sembraron el caos en 4 planetas diferentes, provocando la pérdida de más de 10 billones de vidas en total.
Estas armas se controlaban mediante una interfaz en forma de tronos, desde donde un usuario podía emitir órdenes directamente. Uno de estos tronos sería tomado por el Imperio de Valkorion y se le bautizaría como el Trono Eterno. Los Iokath también desarrollaron la nave con el poder de destruir a la flota eterna llamada Gravestone o Lápida, una inteligencia artificial avanzada en forma de una especie bípeda extinta llamada Scorpio, y una superarma masiva capaz de dejar inconscientes o muertos a miles de seres orgánicos en un radio de cientos de kilómetros. En la última etapa de la historia de la especie, los nuevos diseños de armas ya no se desplegaban en mundos de prueba, sino que su efectividad se predecía mediante simulaciones. La especie se enfrentaría a su fin cuando una disputa en Iokath derivó en un conflicto que se convirtió en una guerra civil total, con ambos bandos teniendo acceso a múltiples armas capaces de destruir a escala planetaria. De repente, las armas más avanzadas de la galaxia se volvieron contra sus creadores. En un intento por salvarse, los ingenieros de Iokath enviaron muchas de sus creaciones, incluyendo la flota eterna, los droides Gemini y Scorpio, al espacio salvaje con su núcleo de memoria bloqueado, impidiéndoles regresar a Iokath. Sin embargo, resultó ser solo una solución temporal, ya que uno de los bandos acabó liberando a los 6 dioses sobre Iokath, lo que provocó la erradicación de toda la vida orgánica en el mundo artificial. Tras el conflicto, solo un droide con autoconciencia permaneció en Iokath, Aries, quien utilizó a otros droides como esclavos para rehacer el mundo a su imagen y semejanza. Para el año 3630, antes de la batalla de Yavin, la guerra contra Zakuul terminó con la Alianza Eterna, derrocando al Imperio Eterno y adquiriendo sus activos militares, sobre todo el Trono Eterno, que controlaba la Flota Eterna. Esto convirtió lo que comenzó como una insurrección a pequeña escala en una de las principales potencias galácticas, junto con la República Galáctica y el Imperio Sith, los cuales comenzaron a prepararse para una reanudación de la guerra a gran escala entre ellos. Tras la conquista, Bin Atrios, un antiguo miembro de la Guardia del Horizonte de la emperatriz Bailyn, presenció la difícil situación de su pueblo y el alto costo de la guerra, llegando a odiar a la Alianza y a su comandante, quienes pusieron fin a los siglos de prosperidad de Zakuul. Atrios se propuso acabar con la Alianza para vengar a su pueblo y comenzó a buscar en la red Gemini los medios para lograrlo. Mientras revisaba los datos que el Imperio Eterno había obtenido sobre Iokath, encontró menciones de Sildrog, una antigua deidad dragón de las leyendas de Zakuul. Los datos indicaban que Sildrog era de hecho una superarma Iokath con el poder suficiente para destruir civilizaciones enteras, y Atrius comenzó a buscar la manera de encontrarla, despertarla y controlarla. Formó la Orden Secreta de Sildrog para avanzar en sus objetivos y estableció una base de operaciones en un puesto de escucha abandonado, donde pronto fue contactado por Gemini 16, una unidad renegada que prometió compartir información sobre Sildrog a cambio de la destrucción de la Flota Eterna. Gemini 16 obtuvo acceso a la seguridad de la base de la Alianza en Odessen, lo que permitió a la Orden observar y registrar cada paso de la Alianza durante meses. Atrius comenzó a probar la fuerza de la Alianza indirectamente, financiando pequeños grupos de criminales o desertores políticos por toda la galaxia y alimentándolos con propaganda anti-alianza. La excomandante del batallón Zakuul, Tazar, que tenía un culto fanático a su alrededor, fue ayudada a interceptar un transporte de la Alianza que llevaba muestras para el Dr. Yuvard Ilip Ogurrov. Esto le permitió a Tazar descubrir el planeta Lejón,
ahora Rakata Prime, y la tecnología del Imperio Infinito que usó para reiniciar el programa Fortaleza Estelar del Imperio Eterno, complementándolo con tecnología de autorreparación Rakata para hacer que las estaciones de batalla fueran indestructibles. Una banda menor conocida como los Dust Vipers, que operaba en Tatooine, recibió inteligencia que le permitió interceptar con éxito una nave de patrulla de la Alianza y robar datos de seguridad de la base. La cazarrecompensas El Área Aldraste, de éxito moderado, fue asistida a convencer a un grupo heterogéneo de los villanos más notorios del espacio salvaje de unirse a la organización Colmillo Carmesí y tomar el control de Port Nowhere, planeando usar la estación como su base de operaciones para ataques contra la Alianza. El matón de nivel medio de White Maw, Drobe, recibió ayuda para consolidar su posición en la banda y eliminar a los posibles rivales, estableciendo una operación de fundición en las fábricas de lava de escarcha de fuego en Hoth, una operación extensa para la cual él solo no tenía ni ambición ni inteligencia. La maestra Jedi Adelaide recibió anónimamente coordenadas precisas que supuestamente conducían a uno de los mayores misterios de la fuerza, pero en cambio la llevaron a Gethul, una antigua entidad que hibernaba bajo la superficie del planeta Makeb. Al llegar, Adelaide y su equipo cayeron bajo la influencia de la monstruosidad, formando el culto de Gethul y planeando despertar por completo a la criatura. El general de la República, Amos Reich, lideró un grupo de leales para desplazar a las fuerzas de la Alianza en Denova y tomar control de las minas de Baradium del mundo. Sus acciones fueron asistidas por conspiradores dentro del ejército de la República. El comandante de la Fuerza de Seguridad de Coruscant, Kalin, un crítico declarado de la Alianza, recibió un plan para una operación de falsa bandera, con la intención de bombardear la torre del Senado y hacer que pareciera que la Alianza era la responsable. Un grupo de hackers alteraría una enorme cantidad de datos para obtener falsamente financiación de una dotación de la República para el trabajo del Dr. Alirra Semges sobre adrenales experimentales, drogas estimulantes, mientras que el Dr. Razer Poth recibió comunicaciones encriptadas de un científico anónimo que le permitieron desarrollar el suero RAK-5 derivado de la plaga Rak-Ghul, que era un peligro latente en la galaxia. Los señores Sith renegados Adasim y Sanisk pudieron establecer una base en el antiguo bastión separatista de Ord Mantell y comenzaron a atacar sistemas que se habían declarado a favor de la Alianza. Una agresión que parecía ilógica dada su previsión y cautela anteriores. El mayor Corben de la inteligencia imperial, ostracizado por usar métodos demasiado extremos incluso para los estándares Sith, emergió como líder de una facción renegada de desertores Sith que operaban en la estación Vanguard, quienes comenzaron a atacar y destruir puestos de avanzada de la Alianza. En todos los casos presentados, la Orden de Sildrog encubrió sus huellas utilizando varias compañías de fachada originarias del borde exterior y transmisiones a través de un algoritmo encriptado. La Alianza pudo reaccionar a tiempo y neutralizar a todas estas nuevas amenazas, y pudo discernir que estaban organizadas desde una única fuente, pero no pudo rastrear nada hasta la Orden de Sildrog, de la cual no se tuvo conocimiento durante muchos meses. Theron Shan llegó a oír rumores sobre la Orden de Sildrog a través de sus contactos en el submundo criminal establecidos durante su época en el Servicio de Información Estratégica de la República. Incapaz de compartir su descubrimiento con nadie debido a la vigilancia de Gemini 16, buscó a la Orden por su cuenta durante meses, hasta que finalmente contactó con Vin Atreus con la excusa de querer unirse a la Orden y acabar con la Alianza. Atreus se negó a escuchar a Shan, lo que llevó a Theron a tenderle una trampa al comandante de la Alianza para demostrar su lealtad. Trabajando por su cuenta, Theron filtró la ubicación de los dioses antiguos en Yokath a la Alianza Eterna
el Imperio Sith y la República Galáctica simultáneamente. Las tres partes mostraron interés en los datos anónimos y enviaron equipos para asegurar la superarma, liderados por Lana Beniko, el comandante supremo Jace Malcolm y la emperatriz Sith Darth Acina. Tras localizar las superarmas, Beniko contactó con la base de la Alianza en Odessen para informar sobre el estado de la situación, pero fue interrumpida por la llegada de fuerzas de la República y del Imperio a las mismas coordenadas. Soldados de ambos bandos se enfrentaron, mientras que Beniko y su equipo escaparon y se retiraron a la aguja de la flota, donde establecieron una cabeza de playa. Al enterarse de este suceso, el comandante convocó a toda la flota eterna a Yokath, dirigiéndose personalmente hacia allí junto con Theron Shan. Ambos bandos enviaron emisarios a la aguja de la flota para negociar con la Alianza. La capitana del ejército de la República, Elara Dorn, y el mayor del ejército imperial, Malabai Quinn, respectivamente. Sin embargo, al creer que eran asesinos, Beniko ordenó capturarlos. Para cuando las fuerzas de la Alianza salieron del hiperespacio, las flotas imperial y de la República ya estaban en órbita alrededor de Yokath, pero aún no se habían enfrentado. En ese momento, una señal de la superficie del planeta interrumpió la conexión entre el trono eterno y las naves de guerra de la flota eterna, dejando a esta última inactiva. El comandante y Shan se dirigieron a la superficie en un caza estelar sakuluano y se reunieron con Beniko en la aguja de la flota. Sus cautivos solicitaron una audiencia con sus superiores, lo que dio lugar a una holoconferencia tripartita entre los líderes de los gobiernos actuales. Tanto el comandante supremo Malcolm como la emperatriz Acina reclamaron la propiedad de las superarmas y pidieron formalmente a la Alianza que se uniera a ellos en el conflicto en curso. El comandante consultó con sus asesores y Beniko sugirió apoyar al Imperio Sith, mientras que Shan insistió en que la República era un aliado más fiable, aunque ambos prometieron respaldar a su comandante independientemente de su decisión. El comandante finalmente optaría por aliarse con la República, y el Imperio lanzó inmediatamente un ataque de represalia cuando el mayor Quinn detonó una granada aturdidora y escapó en la confusión, mientras las flotas en órbita se enfrentaban entre sí. El comandante ordenó a Beniko que mantuviera la aguja de la flota, mientras que él y Theron viajaban a la base de Malcolm para ayudar a repeler el asalto imperial. Posteriormente, los dos se reunieron con el comandante supremo y concluyeron que necesitaban una ventaja para ayudar a romper las defensas de la base del bando contrario. Informados de un depósito de armas Yokath cercano, el comandante y Shan se aventuraron allí para recuperar las armas y el conocimiento sobre cómo usarlas. Dentro, Shan accedió a los archivos en una consola antigua, descubriendo que las superarmas por la que todos luchaban eran lo suficientemente poderosas como para aniquilar toda la vida orgánica en Yokath, tal como lo hicieron en el pasado distante, cuando acabaron con las ya mencionadas 10 billones de vidas en otros planetas. Mientras tanto, los imperiales utilizaron los esquemas que obtuvieron para crear un acceso secreto a los superdroides y modificaron un trono Yokath para que sirviera de interfaz. Cuando el comandante y Theron regresaron a la base de la República con las armas, Acina los contactó mediante una llamada holográfica y se jactó de tener acceso a la superarma, afirmando que su victoria era inevitable y se negó a escuchar sobre el peligro que representaba. Para impedir que activaran la superarma, el comandante y Shan abordaron un Walker mejorado con armamento Yokath y lo usaron para asaltar la base de Acina. Llegaron al trono modificado, pero fue demasiado tarde para impedir que la emperatriz Sith lo tomara y lo activara. Esto causó una poderosa sobrecarga de energía que despertó a los 6 dioses e hirió mortalmente a Acina, quien pronto fallecería a causa de sus heridas.
La sobrecarga de energía también cortó la señal que mantenía a la flota eterna bloqueada, restableciéndola. Para evitar que la superarma se descontrolara, el comandante ordenaría a la flota eterna que cargara las baterías turboláser y se dirigió rápidamente al centro de control de la superarma, mientras Shan se quedaba atrás intentando retrasar su activación completa. Dentro del complejo, el comandante ocuparía otro trono y se encontró cara a cara con Teeth, el primero de los 6 dioses en despertar. Teeth le revelaría al comandante que un traidor en sus filas había atraído a los 3 bandos a Yokath, justo cuando un miembro de la Orden de Silroth saboteaba el trono en el que se encontraba el comandante. Teeth emitió un rayo de energía que destruiría una nave de guerra de la flota eterna, pero el comandante logró superar el dolor y ordenó al resto de la flota que disparara contra el droide gigante, dejándolo fuera de combate y obligándolo a retirarse. El cuerpo del comandante fue llevado de regreso a la aguja de la flota para recuperarse, donde al recuperar la conciencia, Malcolm le informó que, a pesar de la pérdida de la emperatriz, el Imperio Sith se negaba a rendirse y continuaría la guerra por el control de Yokath. Mientras tanto, Tyth se preparaba para un contraataque, a la vez que los otros dioses máquina estaban a punto de unirse a él. Comprometida a asegurar el control total de los recursos de Yokath, la Alianza continuó luchando por el control de su superficie, mientras el comandante se reunía con los vástagos de Zakuul, quienes viajaron a Yokath para ayudarle a cumplir su objetivo. El líder de los vástagos, Oramis, le habló al comandante sobre la importancia de los 6 dioses para la historia de Zakuul, al tiempo que le explicaba el grave peligro que representaban. Las fuerzas de la Alianza finalmente se enfrentaron directamente a los 6 dioses, destruyéndolos antes de que pudieran causar estragos en la galaxia una vez más. A pesar del apoyo de la Alianza, la guerra entre la República y el Imperio terminaría en un punto muerto, aunque después de recuperar un gran cargamento de cristales Adegan en Umbara, Lana Beniko confió en que su poder les permitiría asegurar la victoria. Tras los sucesos de Yokath, Theron Shan contactó de nuevo con Vin Atrius, insistiendo en que sus contribuciones eran vitales para el éxito de la Orden. Atrius desconfiaba de Shan y señaló que los sucesos de Yokath habían proporcionado a la Alianza un poderoso aliado, cuyo apoyo ahora se le negaba a la Orden de Sildrock. Shan fingió comprender sus preocupaciones y pidió una forma de demostrar su valía, para lo cual Atrius le pidió que consiguiera un cargamento de cristales Adegan de Umbara. Los cristales fueron transportados en un tren flotante con destino a la capital de Umbara y custodiados por soldados umbaranos y asesinos de las sombras. Theron organizó una transmisión desde el tren con el mismo algoritmo de cifrado que se usó en Yokath, alertando a la inteligencia de la Alianza sobre el paradero del traidor. Lana, Theron y el comandante viajaron a Umbara y abordaron el tren para interceptar y capturar al traidor. Tras neutralizar la oposición, los 3 llegaron a la cabina vacía del tren, donde, para sorpresa de todos, Theron reveló ser el traidor. Disparó contra el comandante, alcanzando a Lana y luego al panel de control, lo que activó un campo de fuerza que atrapó a Lana y al comandante dentro de la cabina. Theron expuso entonces su falsa motivación, presentándose como alguien que buscaba la caída de la Alianza desde la muerte de Valkorion, para finalmente traer paz a la galaxia. Al despedirse, Theron detonó varios anillos del tren,
provocando que éste se descarrilara contra una cordillera cercana, mientras él escapaba en una moto deslizadora. El comandante y Lana saltaron antes del choque y lo persiguieron a pie, pero Theron contaba con el apoyo de los umbaranos y logró asegurar una gran parte del cargamento de cristales a Degan, cargándolo en su lanzadera. El comandante y Lana alcanzaron a Theron justo cuando su lanzadera despegaba, dejándolos con las manos vacías. A su regreso a Odessen, el comandante transmitió un mensaje a Theron a través de la Holored, mientras Lana se disponía a usar todos los recursos a su disposición para localizarlo. Impresionados por su dedicación a su causa, Atreus y los demás decidieron dar la bienvenida a Theron Shan a la Orden de Sildrog. Usando sus singulares habilidades de infiltración, se le encomendó encontrar un holomapa con las coordenadas de la ubicación de Sildrog, aunque Gemini 16 advirtió a Atreus que no confiara en Shan. Theron recibió las especificaciones de Gemini y se las entregó a Pova, un espía que operaba en Nar Shaddaa. Por una suma considerable, Pova pudo hacer coincidir las especificaciones con un dispositivo robado por agentes Chiss al emperador Sith décadas atrás, como garantía en caso de que su trato con el Imperio fracasara. Esta información los llevaría a Senta, la síndica de la casa Inrokini. Senta residía en Copero, y Pova visitó uno de los complejos turísticos del planeta para confirmar las lecturas desde varios kilómetros de distancia. Con esta pista, Theron se dirigió a Copero y convenció a Senta de que le diera refugio a cambio de revelarle secretos de la Alianza. El protegido de Senta, un Chiss llamado Vals, era sensible a la fuerza y tuvo una visión de la victoria de Shan, lo que lo llevó a él y a varios de los mejores guerreros de Senta a unírsele. Theron cortó el datapad personal de Senta para revelar la ubicación del mapa en las ruinas antiguas y abandonó a la síndica. Al mismo tiempo, su presencia en Copero llegó a oídos del aristócrata Saganu de la Fuerza de Defensa Expansional Chiss, quien declaró a Senta renegada por albergar al traidor. Incapaz de actuar en consecuencia por temor a una guerra política, Saganu viajó personalmente a Odessen para revelar su conocimiento a Lana Beniko y al comandante de la Alianza, y pidió a la Alianza que se ocupara discretamente de los traidores, enviando a la alférez humana Reina Temple para que vigilara los intereses de la ascendencia Chiss. Saganu llevó personalmente a Temple y al comandante a Copero, donde lucharon contra los soldados de Senta y finalmente apresaron a la propia síndica. Derrotada, Senta explicó que había sido engañada por Shan al igual que los demás, y reveló a la Alianza que se había unido a un grupo que buscaba una poderosa superarma, proporcionándoles las coordenadas del mapa para que pudieran detenerlo. El comandante y Temple se apresuraron a llegar a las coordenadas de Senta, pero para cuando llegaron, Theron y Vals ya habían recibido la información que buscaban y habían destruido el holomapa. Vals se quedó atrás para darles tiempo a los demás y murió, mientras que Theron escapó en una lanzadera saculana. Sin embargo, la Alianza recuperó los restos del holomapa y Lana pondría a sus mejores ingenieros a reconstruirlo. Mientras tanto, Theron transmitió las coordenadas a Atreus, dejando intencionalmente el canal abierto para que la Alianza pudiera interceptar su conversación y descubrir la existencia de la Orden. Utilizando la información del mapa, la Orden descubrió que Sildrog se encontraba en Nathema, el mundo natal del emperador Vitiate. La Orden trasladó allí su base de operaciones, llevándose consigo todo lo que pudieron del puesto de escucha e encargando a Theron que borrara todos los natos y destruyera el resto. Sin embargo, listo para tender su trampa,
Theron dejó copias de seguridad encriptadas de los datos y filtró un mensaje con la palabra Zildrog a la Alianza, que el comandante y Lana fueron a investigar personalmente. Al llegar al puesto de escucha abandonado, Lana y el comandante vieron los holomensajes que les revelaron las figuras clave de la Orden y sus motivaciones. Los últimos datos introducidos antes de su llegada estaban encriptados con un método único que Theron y Lana desarrollaron juntos en Rishi durante la crisis Revanita. Obligados a huir después de que el mecanismo de autodestrucción se activara y aniquilara por completo la estación, Lana y el comandante regresaron a Odessen justo cuando se terminó el trabajo de restauración del holomapa de Copero, confirmando la validez de la información de Theron. Lana y el comandante se dirigieron a Anathema para detener a la Orden, mientras Hylo Vis movilizó la flota eterna en órbita de Odessen por si fuera necesario. Mientras tanto, la Orden excavó a Zildrog en las ruinas de un antiguo templo Sith con la ayuda de sus aliados que tenían cuentas pendientes con el comandante. Mientras Lana y el comandante luchaban contra los fanáticos de Anathema, Theron se escabulló de la Orden y se reunió con sus antiguos camaradas en las coordenadas de encuentro, donde reveló sus verdaderas intenciones y pidió comprensión y perdón. Los tres se apresuraron a detener a la Orden, pero Gemini 16 notaría la presencia del trío y empezó el ritual destinado a despertar a Zildrog antes de tiempo, mientras otro miembro de la Orden enviaba a un droide guardián ancestral para detener a la Alianza. Gemini engañó y traicionó a algunos de sus aliados, encerrándolos en cámaras de transferencia de energía para usarlos como combustible para el despertar de la superarma. Tras vencer a la máquina, la Alianza llegó a la ubicación de Zildrog y Theron inmediatamente disparó a Atreus. Gemini 16 atrapó a los tres en un campo de fuerza y reveló que Zildrog ya había despertado. Zildrog, aquella superarma que en su tiempo ayudó a Vitiate a obtener la inmortalidad, luego de arrebatarle la vida al planeta y a los miles de señores Sith que le acompañaban, usó entonces su conexión con el Santuario Oscuro para tomar el control remoto de la lápida que estaba estacionada en Odessen. What was that? Commander, things okay over there? Because they're definitely not okay here. Mientras los tripulantes evacuaban en las cápsulas de escape, Zildrog llevó la lápida a la órbita de Odessen y procedió a disparar repetidamente el omnicañón contra la flota eterna que permanecía indefensa ante la ausencia de órdenes del trono eterno. Hylo Vis contactó al comandante, a Lana y a Theron y les informó de lo que estaba sucediendo, pero fueron completamente incapaces de impedir que Zildrog aniquilara por completo la flota eterna. All this time, Zildrog was... How is this happening? Hylo, get everyone off Odessen.
Launch as many shuttles as you can. That's a tall order, but I'll do my best. Gathering power. Sildrock entonces apuntó a Odessen y comenzó a recargar antes de lanzar el siguiente ataque, desactivando el campo de fuerza y obligando a Gemini 16 a enfrentarse directamente a la Alianza. Lana, Theron y el comandante lucharon y destruyeron al droide Gemini, y Theron intentó desactivar a Sildron, pero Vin Atrus lo apuñaló repentinamente por la espalda con una pica de sable de luz. Desesperado por venganza, Atrus ordenó a Sildrock que lo potenciara con su poder, tras lo cual atacó a Lana y al comandante con su nueva fuerza aumentada. I've sacrificed too much to let you ruin my last chance of vengeance. Zildrog will destroy Odessen, and you'll finally know how it feels to lose everything. No one else has to die. Did you give Zakul the same consideration? You took everything from us! It's time to end this! Zildrog! Lend me your power! Momentum. Consume our enemies, servants of the dragon. Los dos derrotaron a Atrus y destruirían a Sildrock, pero el último acto también activó la autodestrucción de la lápida e inhabilitó el trono eterno. El comandante decidió el destino de Atrus mientras Lana atendía las heridas de Theron, determinando que debía ser llevado inmediatamente a Odessen para recibir tratamiento. What are you waiting for? Strike the final blow. Be the hero yet again. You didn't just threaten the Alliance. You endangered the galaxy. Hylo Beast envió una nave de transporte por ellos, y al regresar a Odessen, Lana informó al comandante que Odessen sufrió daños mínimos y no hubo bajas entre el personal de la Alianza. Sin embargo, la Gravestone y la Flota Eterna, dos de las armas más poderosas de la Alianza Eterna, habían desaparecido, y con ellas cualquier ventaja que la Alianza tuviera sobre la República y el Imperio Sith, que redoblaron sus preparativos para la inevitable reanudación de las hostilidades. Además, habiendo logrado el objetivo original de la Alianza de derrocar al Imperio Eterno, muchos de sus miembros optaron por marcharse y reincorporarse a sus respectivas facciones. Aunque las facciones asociadas con la Orden de Sildrock ofrecieron sus disculpas formales, este golpe demostró que la Alianza Eterna no era invencible, lo que llevó a Lana y al comandante a buscar aliados potenciales en el conflicto venidero. La Orden no logró destruir la Alianza, matar a su comandante ni arrasar Odessen, pero aún así le asestó un duro golpe que parecía ser definitivo. Las acciones de Vin Atrus también provocaron directamente la destrucción de múltiples superarmas Iokath utilizadas por Vitiate para alcanzar la superioridad tecnológica de Zakul. Sildrock, la Flota Eterna, la Lápida, el Trono Eterno y todos los droides Gemini fueron destruidos en un solo día, alterando rápidamente el equilibrio de poder.
El nuevo Consejo Gobernante de Sakul aprovechó la oportunidad para separarse tanto de la Alianza como de sus antiguas colonias, convirtiéndose en un mundo independiente. Seeing you risk your life time and time again, sometimes it was more than I could bear. I knew it was for the good of the galaxy, but after this, everything is different. The galaxy is different. Perhaps now we can... Settle down and spend the rest of our days in married bliss? What do you... Are you serious? If I were, what would you say? You need to ask me properly. Ana Beniko, will you marry me? Of course I will, you ridiculous fool. This isn't how I expected today would go. You know, it'll be nice to take a break from ruling the galaxy. Oh, like you've ever taken a break in your life. Theron. It's been a while since I was last in this room. It's good to be back. Look, I know I put you through hell. I was reckless and stupid, and it almost cost us everything. I probably don't deserve the trust you showed me. I did it to protect you and the Alliance. And if you'll have me, I'll work hard to earn a place at your side. So, what do you say? Are we still a team? You risked your life for us. There's always a place for you here. I don't know what I would have done if you'd said no. I have a lot of making up to do, but I'm here to stay, no matter what. As am I. The Alliance may change, but we're not going anywhere. Everything is different now. But whatever the future holds for us, the three of us will face it. Together. This war will be dark and brutal. I believe the Jedi are in grave danger. Enemy fighters, evade! No! Impossible! I am in command now. A mission to kill Jedi. It's been too long.